¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, ya saben, dependiendo del lugar en el planeta donde se encuentren. Y porque además hay que hacer notar que los programas de Chelas y Politics se quedan grabados y ustedes los pueden ver las veces que guste, el día que guste. Bienvenidos a un programa más de Chelas y Politics. Hoy voy a empezar haciendo un comercial porque ayer no me dejaron hacerlo. A Casa Miguel, orgulloso, ganador del premio Saturnino que otorga Canirac y La Sala de mejor comida mexicana en la región, ¿sí? Y anunciarles que ya están los chiles en nogada en todo su apogeo, aunque no haya fiestas patrias aún, pero ya los tenemos disponibles para ustedes. Y los mejores. Bueno, de lo mejor, sin duda. Tenemos hoy un programa bien interesante, bien importante realmente, y bueno, con nosotros un invitado que yo estimo mucho, una persona muy querida por mí, el maestro Juan Carlos Soledad Pérez. Voy a leer su semblanza en un momento. Le damos la bienvenida de una vez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estimados Miguel, estimado ingeniero Aldape. Un gusto estar con ustedes esta tarde, noche, mañana, dependiendo cuándo les estén. Lluviosita. Sí, y como siempre, saludo al ingeniero Alberto Aldape en la conducción de este programa que me ayuda. Muy bien, pues vamos a empezar y el tema de hoy es la responsabilidad social empresarial. Y bueno... ¿Y no ibas a leer su...? Sí. No he empezado, pero solo quiero decir, Juan Carlos, ahorita con las semblanzas van a dar cuenta de que es el invitado ideal para hablar del tema. El maestro Juan Carlos Soledad Pérez es maestro en dirección de empresas por el IPADE. Es también licenciado en Administración y Mercadotecnia por la Universidad Panamericana. Actualmente preside Coparmex Aguascalientes y participa activamente en diversos consejos empresariales de la sociedad civil. Me voy a llevar casi todo el programa en decir todos. Es miembro del Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes, del Consejo Alumni de la Universidad Panamericana, aquí en la entidad, también del Consejo Consultivo de USEM, la Unión Social de Empresarios Mexicanos en Aguascalientes. En el ámbito profesional es socio y director de Pintasol, también socio y director de Pia Color, y ha colaborado en equipos de trabajo a nivel nacional, principalmente en áreas de innovación y desarrollo de estrategias comerciales. Eso yo no lo tenía en el panorama, pero muy bien. Se desempeñó como primer presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción de Aguascalientes. Además de todo lo que hemos dicho, en abril de 2016 a marzo de 2019 fue presidente de la Unión Social de Empresarios de México en Aguascalientes. Durante más de 7 años participó como profesor de estrategia en la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, y también ha formado parte de distintos patronatos, consejos y organismos ciudadanos, entre los que destaca el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes y su Comité de Transparencia y Contraloría Institucional, el Comité de Comunicación de la Confederación USEM. También fue presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex, aquí en Aguascalientes. Y bueno, tiene parte también en consejos directivos de la Universidad Tecnológica y de la Universidad Politécnica aquí en la entidad. Él es el maestro Juan Carlos Soledad. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Muy bien, pues como siempre, me toca. Le toca al ingeniero Aldape abrir. Bueno, hablar de responsabilidad social empresarial luego se confunde con un distintivo que tiene otra entidad distinta a lo que es los organismos empresariales que promueven la parte de responsabilidad social, como es Coparmex, como es la propia USEM, que tienen parte de esos principios de responsabilidad social. ¿Cuál sería la diferencia principal entre lo que hace CEMEFI y lo que hace Coparmex en sentido de responsabilidad social? A ver, junto con ellos integramos también Aliarse, que hoy preside nuestra ex vicepresidenta nacional Rosy Abascal, que es la actual presidenta de Aliarse.
Y ahí estamos juntos USEM, Coparmex Nacional, CEMEFI y otros organismos, al final todos preocupados por cómo desde la empresa podemos ayudar a que se cambie la realidad de nuestro país, a que mejoren las cosas. Al final, ese es un distintivo. Hay muchos organismos que estamos preocupados por este tema, más allá, que es algo bueno que las empresas que estén preocupadas por obtener el distintivo, pero en general es más que un distintivo, una manera de entender la empresa. En Coparmex creemos que la empresa es una comunidad de personas y que compartimos un propósito en común, que debemos generar utilidades, es cierto, pero así como decía Carlos Llano, que los humanos no estamos hechos para respirar, sin embargo necesitamos respirar, pues la empresa creemos que no solamente está hecha para generar utilidades, necesita las utilidades para permanecer el tiempo, necesita las utilidades para ofrecer bienes y servicios de calidad, necesita las utilidades para cumplir con su responsabilidad social empresarial, pero no es la utilidad su único objetivo. Casi siempre, si recordamos aquí mismo Casa Miguel o cualquier emprendimiento de una empresa, por más años que tenga, surge de un sueño de una persona que quiere convertirlo en realidad. Y esta persona, al tener este sueño, se hace llegar de un grupo de compañeros, de colaboradores, de amigos en algún momento, que le ayuden a cumplirlo. El ser socialmente responsable implica saber que al final esta empresa es una comunidad de personas y que cada una de las personas que la integran tienen un sueño particular y que la empresa debe ser un medio no nada más para cumplir el sueño de quien lo ideó o del fundador o del empresario que está al frente, sino preocuparse por el de cada una de las personas, los famosos stakeholders con los cuales, los entes con los cuales está vinculado, que son primero los colaboradores, clientes, pero también con cada una de las personas con las que interactúa en la sociedad. En resumen, no hay que confundir responsabilidad social con marketing, no es lo mismo hacer el bien que verse bien. Y cada empresa lo maneja de manera distinta, hay muchas que están interesadas y creo que es bueno que se conozcan las buenas prácticas, hay otras que por políticas internas nunca dan a conocer las actividades que realizan y cómo impactan socialmente. Al final creo que lo importante es pues, preocuparnos por la sociedad y desde el empresariado asumir la responsabilidad que tenemos para ayudar en el desarrollo de la misma. ¿Y qué tal si nos mencionas un par de casos de responsabilidad social para que nuestro público lo entienda un poco más de manera práctica? A ver, casi siempre pensamos en las grandes empresas cuando platicamos de responsabilidad social empresarial. Pues Bimbo es un claro ejemplo de esto y que tiene desde políticas desde que iniciaba Bimbo con una compañía pequeñita, de decir no vamos a dar no vamos a abonar a la corrupción, y que al final esto les costaba pues trámites, estar detenidos, tiempo, mermas en las entregas, pero al final pues ya ni los molestaban porque todo el mundo sabía que con ellos no hay que meterse porque no hay manera. Y esto lo hacen hoy como gran empresa, pero lo hacían desde un inicio, antes de que hubiera este crecimiento exponencial. Y al final la mayoría de los ejemplos que se me ocurren es cómo nos preocupamos por poner a la empresa al centro. Y las compañías pequeñas pueden tener mejor comunicación con los colaboradores, saber estos sueños que decíamos compartidos y ayudarles a cumplirlos. Y de esa forma también estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social, además de muchas otras iniciativas donde se pueden hacer campañas para incidir directamente en la comunidad. Desde Coparmex creemos que la mejor manera para cumplir nuestra responsabilidad social es promoviendo el bien común, y esto significa ayudando a que los empresarios y la ciudadanía en general se concientice sobre su responsabilidad como ciudadano y le ayudemos a su crecimiento también en este sentido. Ahorita que mencionas tamaños de empresas, industrias, organizaciones, se tiende a pensar que los más pequeños viven al día siempre y tienen esa especie de excusa o de motivo por el cual no se interesan tanto o no profundizan en el aspecto del social. ¿Qué le dirías a esas empresas o negocios pequeños como para salir de esa dinámica? A ver, sabemos que vivimos tiempos complicados. El ingeniero que es experto en estos temas no me dejará mentir de que los últimos años han sido retadores a nivel mundial por esta incertidumbre que existe, a nivel local por las incertidumbres propias que generamos en temas jurídicos, falta de seguridad, y que al final, aunque Aguascalientes siempre se ha distinguido por estar
en mejores condiciones que casi todo el resto del país, pues no nos podemos abstraer de estos problemas nacionales que hacen que el momento de hoy sea especialmente retador en materia económica. Sería complicado decir que a ciegas se animen y que inviertan en estos temas sin entender este entorno, pero al final es algo que no implica una preocupación por lo que está pasando como sociedad, implica un buscar cómo encontramos mejores prácticas para poderlas irlas replicando, y también implica el saber ser responsable. Una vez que tenemos esta responsabilidad y que ponemos al centro a la persona, pues vamos a encontrar junto con los mismos colaboradores muchas maneras de hacerle frente. Dentro de Coparmex tenemos distintas iniciativas, una que se llama Empresa Contigo, que se puede encontrar así en internet, que surge desde Coparmex Nuevo León, hoy lo tiene la Nacional y varios estados, y ahí se han sumado otras organizaciones. Ahí se puede encontrar un banco de buenas prácticas en responsabilidad social empresarial en distintos temas y para empresas de todos los tamaños. Pero al final es pues entender que el reto del empresario es llevar a cabo las dos acciones. No podemos descuidar la rentabilidad, ni las utilidades, ni el manejo del personal por estar atendiendo los temas de fuera, pero somos parte de una comunidad y estamos obligados a siempre estar preocupados en la medida de nuestras posibilidades, jugando en las soluciones. Sí, es parte del sueño empresarial de cualquier emprendedor joven, con recursos, sin recursos, con ímpetu, sin ímpetu, o Yo sin creo tanto que ímpetu. Es esa parte social. En general el empresario no está conforme nunca con el tamaño de su empresa, con sus ventas, con cómo nos fue en el mes. Y no estamos conformes como está nuestra sociedad, no estamos conformes al 100% como están las cosas en nuestro país, siempre queremos que estén mejor. El preocuparnos no nada más por mencionarlo en un café, sino en cómo nos organizamos para incidir en esta mejora de la empresa, de nuestro estado, de nuestro país, pues es parte de cumplir esta responsabilidad social. Sí. Ahora, las empresas son entes dinámicos, como bien lo acabas de decir, que anteriormente la teoría económica decía, es alguien que produce algún bien o servicio para satisfacer una necesidad de la sociedad. Eso en términos actuales pues deja mucho a un lado de lo que sería, por ejemplo, el entender que tus colaboradores son parte de una familia que requieren tiempo, que hay una serie de condiciones de salud que se tienen que dar. ¿Hasta dónde la responsabilidad social empresarial debería de trascender la empresa a un entorno social en donde impacta esa empresa? O sea, una empresa no nada más es las 4 paredes y el techo donde está. Es también el transporte de sus colaboradores. Es también las familias donde están viviendo sus colaboradores. ¿Cómo poder trascender esa responsabilidad social y entenderla como parte empresarial que también es una inversión? Que al final hay un libro muy bueno que generó la UCEM que se llama La rentabilidad de los valores. Internamente yo he escuchado alguna crítica decir, a ver, sean o no sean rentables debemos de cumplir nuestros valores, pero obviamente habrá que volver atractivo el tema para quienes de entrada no estuvieran interesados. Al final el cumplir tu propósito, el tener unos valores claros, siempre va a ser rentable, las personas se comprometen y una vez que estás en ello te das cuenta de que la rentabilidad se necesita para sacar adelante lo más importante, que es el propósito de la organización y cumplir su responsabilidad social. Es un reto y obviamente no es sencillo tener este equilibrio con la familia, con el estar atendiendo esto. Dentro de Coparmex durante muchos años decíamos que hay que tener un balance entre la empresa y la familia. Justamente le escuché a la misma Rosy Abascal que no debe ser balance porque no es la una o la otra, porque somos personas íntegras y que al final nuestro tiempo lo cumplimos aquí y ahora, y se trata de poder integrar una y otra actividad, porque en este momento que estamos con esta plática, cada uno estamos pensando al mismo tiempo de cómo sacar los retos de la empresa y cómo después de esto llegar a cumplir alguna responsabilidad familiar. Al final es cómo logramos integrar de manera completa esta parte empresarial y familiar, y saber que este reto no nada más lo tienen quienes hacen cabeza en la organización, lo tienen todos los colaboradores. Y entonces como empresa damos las facilidades para que, sin dejar de obtener utilidades, sin dejar de crecer, sin dejar de cumplir las expectativas económicas estratégicas de la empresa, ayudamos a que los colaboradores tengan mayor flexibilidad para también atender esta parte de sus familias. Es como un hecho que promover el bien
Se oye raro, pero es un buen negocio. Al final, y muchas de estas grandes empresas que hoy permanecen, este distintivo es que se han preocupado por el desarrollo de sus colaboradores, por poner al centro a las personas. Sí, dale. La responsabilidad social empresarial, pudiéramos decir que puede aprovechar la innovación, la tecnología en beneficio de los colaboradores y de su entorno, o es algo que lesiona la responsabilidad social empresarial. Pues creemos que desde Coparmex, que siempre la innovación debe de potenciar a la persona, no sustituirla, y sabemos que ahí está el reto, ¿verdad? Y cada vez debe ser la empresa más eficiente, debemos de encontrar la manera en la que le damos herramientas para que las personas logren hacer más en menos tiempo y ser más eficientes. Pero un ejemplo claro, otra vez, perdón que regrese a Bimbo, es esto de cómo surge Marinela, ¿verdad? Sí. Después de hacer algunos estudios de cómo ser más eficientes, ven que pueden hacer lo mismo con menos personas. Y don Lorenzo Servige y don Roberto en su momento dijeron, no, las vamos a despedir, vamos a generar otra empresa con todas estas personas que estén dispuestas a sumarse en ella. Y al final, pues, es una rama exitosísima que en su momento pudo haber sido colaboradores y familias comprometidas en un momento complejo, y hoy son colaboradores muy exitosos de una empresa que ha traspasado las generaciones. Y fíjate que cuando hablamos, volviendo a corporaciones, negocios pequeños, empresas extranjeras que llegan con todo armado y que todo este tema lo tienen muy bien delineado y lo practican ya desde hace muchos años, llegan, se establecen ahora con el famoso nearshoring en México. ¿Quedamos en desventaja o es una oportunidad? Pues yo creo que aquí el tema lo debe contestar el ingeniero, que es experto en estos temas, pero al final, desde mi opinión, pues es distinto una empresa y otra. Habrá que buscar siempre de que los empleos que vienen a ofrecer sean empleos de calidad y que permitan que el crecimiento se derrame hacia el resto, y cómo desarrollamos o cómo vinculamos a esta pequeña empresa a estas grandes, y cómo ayudamos a que estas grandes, o empujamos a que estas grandes paguen en términos más cortos a las pequeñas y mejoren las condiciones para desarrollar sus proveedores locales, que al final va a ser un ganar-ganar para todos. Pertenecemos a una de las regiones más competitivas del mundo, y en toda esta incertidumbre que hay hoy, que si el Tratado de Libre Comercio se va a estar revisando durante 16 años cada año, pero al final entender que pertenecemos, no estamos aislados del mundo, pertenecemos a una región económica muy potente, muy productiva, y habrá que buscar cómo no es uno o lo otro, sino cómo hacemos equipo para competir de mejor manera juntos. A ver, los colaboradores y la persona poniéndola al centro, y en los últimos años ha habido una cantidad de reformas a la Ley Federal del Trabajo que pareciera estar orientado a que quienes colaboran en una empresa tengan mejores condiciones de vida. Menos horas de trabajo, vamos a hacer las 40 horas, momentos de descanso, la ley silla, mejoras en los salarios, los incrementos sustanciales al salario mínimo. Sin embargo, parecería que hay organismos empresariales que lo ven más como un ataque hacia la actividad empresarial que como una forma en la cual la empresa tendrá que ser más eficiente y mantener su responsabilidad social como un ente productivo dentro de una sociedad. Entonces, ¿hasta dónde esas son contradicciones, o cómo los organismos empresariales deberían de aprovechar este tipo de modificaciones legales para hacerlos parte del ADN de la responsabilidad social empresarial? El Coparmex surge hace 97 años ya casi, en Aguascalientes 89, estamos cumpliendo en el mes de junio 89 años de presencia en el estado, y desde la misma fundación de Coparmex se preocupaba por la persona, se preocupaba por la libre empresa, el libre mercado. Hace 30 años el expresidente nacional Carlos Abascal, otra vez, perdón que venga a la misma familia, pero generaron este diálogo y dejar el enfrentamiento constante en ese entonces con la CTM, que salía a dar una declaración, desde el sector privado se salía a dar otra contraria, y uno se explicaba el por qué el otro estaba equivocado. Y con Carlos Abascal y Fidel Velázquez, en paz descansen los dos, se dio este entendimiento de decir, pues vamos a reunirnos, a platicar, a poner al centro a las personas,
y a sacar una agenda en común. Va a haber muchos otros temas con los cuales no podamos coincidir, pero va a haber otros como una empresa más productiva, el mejor de salarios, que a todos nos conviene. Ese siempre ha sido un tema de Coparmex. Desde hace muchos años, Coparmex mismo, como sabemos, la comisión que regula el salario mínimo no es solamente el gobierno, es una comisión tripartita, sí, donde además de los colaboradores está la iniciativa privada, en este caso también la Coparmex Nacional, y desde hace muchos años se generaron las condiciones para poder dar estos incrementos al salario sin que por el otro lado hubiera inflación, desde que se crearon las UDIs y se separó o se desvinculó a los créditos el salario mínimo, que pues entonces fomentaban una inflación y se decía que pues de nada iba a servir ganar más porque al final ibas a pagar más. Se lograron desvincular y en los últimos años, desde la iniciativa privada, se ha venido pagando cada vez más y esto, según la última estadística que leí del INEGI, pues está trayendo un beneficio real desde la empresa formal y en estos salarios formales para el desarrollo de las familias. El reto está en siempre tener mejores condiciones para los colaboradores, pero al mismo tiempo buscar que sigamos siendo competitivos y que las empresas permanezcan, porque decíamos, así como es necesario generar utilidades, es necesario permanecer en el tiempo. Sí. La empresa no es un negocio que hagamos hoy, que mañana vemos a qué nos dedicamos, es algo que queremos que trascienda generaciones y que siga siendo una manera de satisfacer a las necesidades de la comunidad. Entonces necesitamos que la fuente de empleo, la empresa, permanezca. Y uno de los diálogos que se dieron, por ejemplo, para esto de la reducción a las 40 horas de la semana, de la jornada laboral semanal, había voces de distintos partidos políticos que en otros temas están enfrentados, pero que decían, por un beneficio coyuntural y político, queremos que se implemente de manera inmediata. Sabíamos que esa implementación inmediata pues ponía en riesgo las fuentes de empleos. El hecho de que haya habido una gradualidad en lo que se terminó aceptando, pues es un reto. Muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, van a sufrir porque no es cuestión de porcentajes, es cuestión que si tienes un colaborador y necesitas dos, pues ya fue el 100% de gasto que hiciste adicional. Pero bueno, es un reto, pero es un reto que podemos planear de manera gradual conforme van avanzando esta reducción año con año. Distinto que si hubiera sido en un solo momento. Y buenos retos, porque además solitos, sin tanto hablar de responsabilidades sociales, los retos están fuertísimos en este momento actual que vivimos, ¿no? Con la venida de las tecnologías, la inteligencia artificial, adaptarse a esas nuevas tecnologías ya es un reto de por sí. Más todo esto y me hace pensar que si el gobierno nos ayuda o nos dificulta. Entiendo que en Aguascalientes tenemos un gobierno de una ideología diferente al gobierno federal, pero digamos, hablando en general, normas, impuestos, todo ese tipo de certificaciones nos ayudan o más bien son como una especie de obstáculo para lograr las cosas. Tenemos una comisión que se llama de regulación y competitividad, que al final lo que queremos es eso, que cada vez sean trámites más ágiles, aprovechar la tecnología para que no perdamos tiempo formados en una fila, sino que todo sea de la manera más ágil, que no nos pidan un documento que muchas veces ellos mismos tienen, no nada nos lo pidan en cada dependencia, sino la misma dependencia teniendo los documentos te lo vuelve a pedir para otro trámite. Ese es uno de los retos que tiene en general el gobierno. Durante muchos años estaba esto de que entre menos gobierno y más iniciativa privada era mejor. Yo creo que el gobierno tiene una función muy importante, que es la de regular, la de normar, la de que además de brindar seguridad, lograr que haya Estado de Derecho y que se cumpla la ley. Y esto no lo podemos dejar al libre mercado. Sí, debe de haber quien se encargue de que se cumpla la ley y que haya máxima competencia. Y respetando la responsabilidad y vocación de los servidores públicos y de la iniciativa privada, encontrar estos espacios de común entendimiento para lograr esta agenda compartida que nos permita tener procesos más ágiles y ganar en competitividad lo que estamos por otro lado destinando a todas estas mejoras a los colaboradores. Fíjate que yo sé que no viniste a agenciarte de socios Coparmex, pero te digo mi experiencia tal cual. Integrarme a Coparmex para mí ha sido muy educativo, muy formativo en el tema de hacer empresa con responsabilidad social.
Entonces, ese es un paso que yo le doy de inmediato a cualquier emprendedor que está iniciando, ¿no? Y entendiendo y también para aclararlo siempre de que no hay una falsa expectativa, desde hace algunos meses tengo la responsabilidad nacional del Comité de Afiliaciones, sí. Y uno de los retos es que mucha gente ingresa a Coparmex pensando que es un espacio de networking, y es algo que va mucho más allá de este espacio de networking. Obviamente al conocer y tratar personas con las que compartes un sueño, que es un mejor país, una mejor sociedad, pues claro que va a haber la confianza para conocerlos y en su momento sí, claro. Apoyarse o generar un proyecto en conjunto. Pero es el mejor lugar, Coparmex, estoy convencido de ello, para encontrar personas buenas como ustedes con las cuales trabajar por el país. ¿Cuántas Desde comisiones? la iniciativa privada habrá otras vocaciones distintas y quien dirá eso desde la función pública, pero desde la iniciativa privada creo que no hay mejor lugar, porque además vamos a empresas de todos los tamaños. Decía un expresidente nuestro que no hay empresarios grandes y chicos, las empresas son las que cambian de tamaño, y un mismo empresario puede tener empresas con distintos momentos. No hay microempresarios. Exactamente. Todos son empresarios. Todos somos empresarios. El tamaño de la empresa es lo que cambia. Con retos a distintas escalas, sí. Pero no significa necesariamente que uno esté en una mejor condición, porque la empresa son dos realidades distintas. Pero con empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, es muy bueno que existan las cámaras porque defienden los intereses de una industria, de un sector, como la Canidad, con los restauranteros, la construcción, pero aquí en Coparmex hay empresarios de todos los sectores y que trabajamos en lo que queramos. No necesariamente una empresa que construye, como nuestro socio Peasa, participa solamente en la Comisión de Vivienda pues puedes participar en lo que te apasiona o en lo que tienes ganas de trabajar por México. Entonces, pues sí, Coparmex es el mejor espacio para poder trabajar desde la iniciativa privada por nuestro país. Somos un sindicato patronal y obviamente sin que fuera comercial todos están invitados a ello. Así lo siento yo. ¿Cómo se podría difundir en la base, en los niños, en los jóvenes, la responsabilidad social? ¿En qué podría participar Coparmex, USEM, DESEM, los organismos empresariales, Saúl, que tienen algo de programas, capacitaciones, reuniones de trabajo? ¿Cómo hacer para que esto no nada más quede entre quienes están ya como empresarios, sino que la responsabilidad social, porque nos alcanza a todos, desde tirar la basura, contaminar el agua, usarla bien, todo lo que es el entorno social, empezar con las primarias, las secundarias y de ahí para arriba? Hay distintas iniciativas de los distintos organismos. Desde Coparmex, un par de ejemplos, pues uno de ellos es la parte de la formación cívica, que acá Miguel encabeza esa área, pero que en conjunto con otros organismos estamos buscando construir una agenda para fortalecer la ciudadanía y que los encuentros o el trato con, en su momento, candidatos no sea solamente por los temas de campaña, sino sea por los temas que a todos nos interesan. Y el reto es cómo logramos que la ciudadanía se preocupe por esos temas y que estos temas realmente los representen, no nada más al sector productivo, sino a la sociedad en su conjunto. Entonces, la de construir ciudadanía, la de fortalecer el desarrollo, las capacidades de las personas para cumplir sus obligaciones y responsabilidades como ciudadano, pues es una vía que debe de venir de todas las edades. Otra iniciativa que es un programa de formación integral, la llevamos desde la Comisión de Educación, junto con otros organismos también, y a la cual empezó sumándose la UP, después el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma, y gracias a Dios ya hay un montón de organizaciones ahí. Surge por una iniciativa de don Pepe Romo, en la cual queríamos que los rectores recibieran formación, decir, a ver, hay alrededor de 80 universidades en el estado, ¿cómo hacemos para ayudar a que mejoren los egresados de esas universidades? Pues dándoles herramientas a los rectores. Esa fue la idea inicial. La realidad es que se han venido sumando la Secretaría de la Familia, otros organismos, y cada mes hay una conferencia gratuita con un ponente de primer nivel, y en la cual buscamos que nos preocupemos por esto, por conocer nuestro propósito, tener unos valores que nos permitan convivir como sociedad y justamente sensibilizar sobre la responsabilidad y cómo debemos de ir cambiando la cultura desde niños para cumplirla. ¿Este trabajo es continuo o solamente se da cada vez que hay elecciones? Porque, por lo que veo, debería estar en forma continua
y no prepararnos a una democracia de elección. Decíamos durante muchos años, participo, voto y exijo, pensando que la participación en distintas iniciativas ciudadanas debe ser constante, previa a la elección. El momento de la elección pues tiene una dinámica muy específica, y después decíamos cómo exijo a las autoridades que cumplan lo que prometieron en la campaña o en estos diálogos que hubo con la sociedad en su conjunto. Hoy cambiamos esto de exijo por incido, porque en los distintos gobiernos y en todo el país hay espacios donde no basta con exigir, porque al final no logras cambiar la realidad. Está bien exigir, sí, pero al mismo tiempo cómo encontramos mecánicas que nos permitan incidir, y esta incidencia pues debe de ser permanente, y es uno de los retos, y creo que, siendo muy transparente, es localmente para Coparmex Aguascalientes sigue siendo uno de los retos. Tuvimos estos ejercicios hace 2 años, y al final cómo sigues acompañando, que se ha intentado de muchas formas. Como ustedes saben, se presentó en su momento hace varios años a través de nuestra entonces, hoy Comisión de Ética, anteriormente Comisión Anticorrupción, una iniciativa sobre la ley de adquisiciones que ahí sigue guardada. Ya van 2 legislaturas que pasen y no logramos que se mueva o que se retome, pero al final este es el principal reto: cómo lograr no nada más acompañar o escuchar o tener este acercamiento en la época electoral, sino cómo incidimos para que haya un mejor gobierno y que haya mejores políticas públicas para todos. Muy bien. Miguel. Pues, en parte de lo que hemos platicado, me quedo pensando, pues nosotros hemos chambeado en muchas cosas de este tipo juntos, y Saúl, que está en los controles, también conoce qué hemos hecho, el ingeniero Aldape. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cómo vienen? ¿Cómo sientes, por ejemplo, en tu empresa? Los más chavos, ¿les interesa el tema? ¿No les interesa? ¿Se están adhiriendo a este tipo de pensamiento? ¿Nos van a ayudar? ¿O esta generación nos va a dejar solos? ¿O cómo es? Yo no tengo ninguna idea formada previa, ¿no? Pero tu sentir en ese aspecto. Yo creo que siempre ha sido un reto cómo logramos que la juventud se preocupe por estos temas. Pero entiendo, y esto lo he escuchado de José Antonio Lozano, que realmente hubo un cambio en la manera en la que se percibe a sí mismo las nuevas generaciones. Durante muchos años ser joven era sinónimo de rebeldía, de ir en contra de lo establecido, y tal vez hoy, y tal vez lo digo sin tener mayor conocimiento, pero existe un desánimo, una desilusión, un decir, pues ¿para qué me enfrento? ¿Para qué? Y creo que justamente ahí está el reto. Por lo menos en mi experiencia con los colaboradores, tenemos mayor rotación de personal entre los jóvenes que entre las personas que tienen muchos años con nosotros, pero por otro lado, todos los jóvenes con los que platicas tienen un propósito muy claro, y para muchos el propósito era la empresa, pero yo creo que ahí hay una coincidencia de fondo, porque la empresa es un medio, así como decíamos que la utilidad era un medio para que permanezca la empresa es un medio para que las personas vivamos mejor. Al final, la empresa no es un fin, y hay que cuidarla y hay que fomentarla, y entre más y mejores empresas, mejor nos va a ir como país y como sociedad. Pero en esta parte, los jóvenes en esto podrían tener mucha claridad de cuál es su propósito en la vida, y el reto como sociedad y como empresa es cómo nos acompañamos para este sueño compartido con el que iniciábamos, lograrlo, construir juntos, y que vean lo importante que es preocuparnos por quién llega al gobierno, preocuparnos por que gobiernen para todos y no para un partido, para un sector, preocuparnos por los recursos la casa en naturales común, cómo la cuidamos entre todos. Esto, sin duda, pues es un propósito que compartimos también con las nuevas generaciones. Muy bien, muchas gracias. Creo que estamos sobre el tiempo. En este caso vamos a cerrar. Ahora sí cierras. Si quieres, No, sí. Me van a volver a abrir el programa como siempre. Cierras. Dígame. Bueno, te pediríamos, Juan Carlos, un mensaje final sobre el tema. No, pues muchas gracias por la invitación. Felicidades por este espacio, que justamente lo que necesita nuestro país, espacios de diálogo donde podamos cada uno de nuestra trinchera exponer el por qué estamos trabajando por nuestro país, por nuestro estado. Gracias por la invitación y felicidades. Gracias, Juan Carlos, por Gracias, Juan Carlos. Nos vemos la próxima.